Hemos escuchado en la lectura del libro de los Reyes el final de la parte del imperio o del reino de Samaria, donde han sido deportados ahora los israelitas que vivían allí a Siria. Y creo que lo más importante del texto que hemos escuchado es la lectura que el pueblo de Israel hace de ese acontecimiento trágico. Es que deportar suena como tal vez muy fácil de asimilar, pero lo que ha sucedido es que los asirios han venido a las tierras, le han quitado las tierras y incluso han matado a algunos. A los más fuertes los han llevado a su reino, a Asiria, para que allí como esclavos algunos trabajen en las obras del imperio asirio. ¿Y cuál es la lectura del pueblo de Israel que hace sobre eso? Muy interesante, dice: el Señor había advertido a Israel y a Judá, eran los dos reinos, por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que les impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas. Y dice el texto: pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. ¿Cuál es la lectura que hace? La lectura que hace de todas estas situaciones que están viviendo, que han sido castigados en el destierro, es consecuencia justamente de sus actos. Muy interesante porque, bueno, yo estudié en el seminario cuando vimos el conductismo en psicología. Yo recuerdo que el doctor Gastón, que fue mi profesor de psicología, nos decía: hay consecuencias naturales, que el mundo, que la sociedad actual quiere incluso cambiar esas consecuencias naturales y que nos hace pensar que entonces incluso nosotros vamos a tener decisiones sin consecuencias. Entonces, consecuencias naturales, por ejemplo, es: si llueve y yo no llevo paraguas, ¿qué pasa? Me mojo, eso es natural. Eso no es que la lluvia se ensanchó conmigo y me tiene entre ojos y entonces me castigó porque yo no traía paraguas. Entonces dijo: ahora no que trae paraguas, ahora lo voy a empapar. Hay consecuencias naturales, ¿verdad? Y eso, pues en el mismo ciclo, en el peso de las cosas, las vemos. Es interesante porque Israel incluso en su situación de desgracia que está viviendo, lo ve como una consecuencia incluso natural para él. Estas flores tan lindas que han adornado nuestro domingo de Corpus, estos lirios que se han abierto, yo no sé qué más, ¿cómo se llaman esas blancas, Olga? Pomas. Lisiantos. ¿Quién inventa nombre a las flores? Santísima Trinidad, ¿verdad? Lisiantos. Bueno, tan lindas esas flores, pero se van a poner feas, porque hay una consecuencia natural. Bueno, además de un ciclo natural, la consecuencia es: si se han arrancado del tallo, se van a morir. Israel, digámoslo así, entendió: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si yo me separo de la vid, me muero. Así. En el contexto que estamos viviendo, todo más bien se lee como castigo. Como castigo. Y como el castigo muchas veces nos parece injusto, quisiéramos que también nosotros, con respecto a las conductas que tenemos con Dios, no tuvieran consecuencias. No porque Dios se ensañe conmigo, que me moleste, que quiera hacerme daño, que entonces como me hizo esto yo le voy a pagar de esta manera, no en esa línea, sino en la línea del tallo que es Cristo, vivo en muerte, voy muriendo poco a poco. Y nosotros quisiéramos como que,
no me traje el paraguas, yo quisiera no mojarme. Quisiéramos siempre quitarnos las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos. Creo que también allí en la educación que hemos tenido, de pronto allí, digamos, hay algunos defectos en ese aspecto que hoy por hoy a nivel espiritual pagamos. Hijos que nunca asumieron consecuencias, al final piensan que, o pensamos que al final también delante de la vida vamos a vivir y sin consecuencias de nuestras decisiones a nivel espiritual, por ejemplo, también. No sé si será alguien de eso. Una consecuencia. El Evangelio es claro sobre el juzgar, es muy interesante. Yo no quisiera meterme en el tema hoy. Muy interesante, la verdad, cómo hemos cambiado el Evangelio cuando decimos no juzguen, no serán juzgados. El mundo ha agarrado esto como para decir, no se metan conmigo, usted no tiene derecho de conmigo, no me juzgue, dijo Jesús. Incluso los ateos dicen, no me juzguen. Pero digamos que en esa línea no quiero irme, sino más bien en un detalle que a mí me parece maravilloso, y es la capacidad de Jesús de poner atención en los detalles. Claramente aquí no hay una base bíblica para lo que le voy a decir, pero me parece que puede ser una interpretación válida. El ejemplo que Jesús está poniendo es de por qué estoy yo criticando el aserrín. Aquí dice paja, nosotros no hablamos en ese sentido, sino está criticando a Jesús que por qué vivimos criticando el aserrín que tiene el hermano en el ojo cuando yo no miro la viga, es decir, el poste que tengo yo en el mío, para hacer una exageración. Yo me imagino a Jesús en el taller de Nazaret. Recuerden la profesión de José, carpintero. Yo me imagino que seguramente José estaba, ¿cómo se llama? Aserrando, estaba allí puliendo, estaba lijando una de las maderas para hacer una silla, y de pronto entró un poquito de brisa y voló un poco de aserrín y le cayó aserrín en el ojo. Y entonces José llamó a María, María, porfa, ven, ¿qué pasó? Aserrín, sople, aquí sople, a ver, ¿verdad? Y entonces María vino y le sopló, y yo me imagino a Jesús pequeñito, aserrín, entonces hay que quitarle este aserrín por aserrín. A Jesús, un día en la cocina le dice, Jesús, ven, vamos a hacer un truco lindísimo. Vea esta masa, le vamos a echar estos polvitos y la vamos a amasar, la vamos a poner aquí. Y dentro de 15 minutos lo vamos a poner aquí tapado con este pañito, lo vamos a poner al sol, y dentro de 15 minutos vamos a venir. Yo me imagino que Jesús con unas ganas de ver qué es lo que había ahí debajo, ¿verdad? Y cuando María seguro destapó la masa que había crecido, Jesús asustado, ¿y eso, mamá? Eso se llama levadura, hace crecer la masa. Me imagino que algún día María, majando un poco de sal porque... rayando un poco de sal porque venía en piedra, dice, mamá, ¿qué estás haciendo? Aquí ¿cómo se llama? Moliendo la sal, porque es que si no la muelo va a salir un pedazo grande de la comida, tiene que deshacerse para que dé sabor, entonces hay que... Y claro, cuando Jesús crece, a él le parece muy sencillo hablar de un aserrín en el ojo, de la sal que da sabor, de la masa que debe fermentarse. ¿Por qué? Porque la vida le ha hablado del Evangelio. En los cuales Jesús se fijó, que después viene y nos predica y nos enseña. A mí me maravilla, de verdad, siempre que me topo textos como estos, en los que Jesús pone ejemplos tan sencillísimos, tan sencillos, y que a veces nos complicamos.
Creo que hay que ponerle atención a los detalles nos predican. Yo termino leyendo un pedacito de la encíclica del Papa Francisco sobre la santidad. Dice: recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles. El pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta. El pequeño detalle de que faltaba una oveja dentro de un gran grupo de ellas. El pequeño detalle de una viuda que ofreció sus 2 moneditas. El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas por si el novio se fuera a demorar. El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes tenían. El pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado a la parrilla mientras esperaba a los discípulos de madrugada. La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del resucitado que la va santificando según el proyecto del Padre. A veces, por un don del amor del Señor, en medio de esos pequeños detalles, se nos regalan consoladoras experiencias de Dios. Una tarde de invierno estaba yo cumpliendo, como de costumbre, mi dulce tarea. De pronto oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical. Entonces me imaginé un salón muy bien iluminado, todo resplandeciente de ricos dorados, y en él señoritas elegantemente vestidas, prodigándome mutuamente un cumplido y cortesías mundanas. Luego posé la mirando sus gemidos lastimeros. No puedo expresar lo que pasó. Pongamos atención a los pequeños detalles que Dios tiene con usted. Y entonces veremos cómo Dios nos habla en todo. Yo he contado aquí que tal vez en uno de los momentos más difíciles de mi vida sacerdotal, incluso quizá por mi mente pasó en ese momento, tal vez dejar el sacerdocio, dejar de practicarlo por un tiempo. Había una sequedad en mi corazón. Recuerdo que estaba celebrando la misa y en el momento de la paz le dije a la gente: pueden darse la paz, y me quedé arriba porque normalmente en aquel tiempo uno bajaba para darle la paz a los niños, mas yo no intenté bajar, no quería, no me sentía con ánimo de saludar ni siquiera a los niños, y una niña subió. Cuando yo vi que venía, dije: ay, fue mi alma, ahora se van a venir todos detrás de esta niña. No se vino ninguno, la verdad, solamente ella subió y yo estaba parado detrás del altar en aquella iglesia y me dijo: la paz, padre, usted lo está haciendo muy bien, no se desanime, me dijo. Pues mi alma huila, casi te la agarro a coscos ahí, ¿verdad? Ella que sabía, nada. Pero para mí esa frase fue un detalle de Dios. Y eso me animó a seguir adelante, y la crisis pasó y listo. Y aquí, años después, estoy celebrando esta Eucaristía. Me gustaría que pudiéramos ver a Dios en los pequeños detalles y ver tanto amor en los pequeños detalles que Dios y las personas tienen para con nosotros. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.